Continuamos con La Noche. En su primera entrevista como presidente electo de Colombia, Iván Duque habló en el programa La Noche con nuestra directora Claudia Gurizati sobre la propuesta de su partido Centro Democrático de suspender el trámite de la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz hasta no tener el concepto y las observaciones de la Corte Constitucional sobre esta. Él afirmó que esta medida no hace parte de una postergación caprichosa ni que se trata de una proposición que busque hacer daño. Veamos exactamente cuáles fueron las declaraciones que entregó aquí en el programa La Noche. La JEP tiene varias polémicas ahora. Una de esas polémicas es la suspensión por parte del Tribunal del proceso de extradición de Jesús Santrich. Y hoy la polémica es porque la ley de procedimiento, el estudio en el Congreso, pues no ha prosperado porque el Centro Democrático, su partido, pues dice que es mejor esperar más adelante, cuando se está requiriendo precisamente y con urgencia que haya un procedimiento para que la JEP no se siga autorregulando. ¿Cómo lo ve usted y cuál es su mensaje a la bancada en este momento? Ahí hay un vacío, sí. Ahí hay un vacío, pero yo quiero decir una cosa que es todavía más grave. No es porque nosotros, digamos, en el Congreso simplemente posterguen. Es que no es una postergación caprichosa, no es una postergación para hacer daño ni para enmochilar. Aquí lo que ocurre es que la ley estatutaria de la JEP está en conocimiento de la Corte Constitucional. Y según el artículo 152 de la Constitución, la Corte debe pronunciarse y darle validez para que esa ley exista. Entonces, hoy en el Congreso se está reglamentando una ley estatutaria que no existe y que puede traer un vicio de forma tremendo. Y es muy importante que la Corte dé unas orientaciones sobre esa reglamentación. ¿Eso no es bueno descentrarlo ya para que se pueda desempantanar el caso de Santrich y de su extradición, por ejemplo? Si uno lo fuera a mirar solamente por la extradición, sí, yo le diría que sí. Pero es que aquí no es solamente la extradición. Aquí es todo el paquete completo. Mire, por ejemplo, lo que pasaba con los acuerdos. Los acuerdos decían, los que digan la verdad no van a tener pena carcelaria, penitenciaria o semejante. Y después, en la reglamentación o en la primera ley, dijeron algo que me parece a mí peligrosísimo, y es: decir la verdad no significa aceptar responsabilidades. Entonces, alguien se presenta, dice toda la verdad, por decir la verdad no tiene ninguna sanción proporcional y fuera de eso no tiene que aceptar responsabilidades. Me parece que eso puede tener unos elementos graves de impunidad. Que como la Corte habló de proporcionalidad, sí es muy relevante que la Corte le diga hoy al pueblo colombiano, referente a la ley estatutaria, primero, si está de acuerdo con ella como está. Y si no está de acuerdo, ¿cuáles son las observaciones que le va a hacer al Congreso para que en la reglamentación las precise en aras de garantizar esos principios de verdad, justicia, reparación y no repetición? Es decir que, digamos, las modificaciones clave para que las víctimas de las FARC y las víctimas de la violencia tengan verdadera reparación, usted las está pensando en impulsar en esta ley de procedimiento. Es una oportunidad también, Claudia. Es una oportunidad, primero, para que la proporcionalidad se defina. Pero usted lo piensa hacer, impulsarlo en la discusión de esta ley. Es que me parece que eso es algo que puede unir. Si el Congreso, y sobre todo el Congreso nuevo, y también el gobierno, llegan a un acuerdo de decir, bueno, aquí tenemos ya una justicia transicional. ¿Cómo garantizamos que esa justicia transicional realmente le dé la verdad, le dé la reparación moral, material y económica a las víctimas y le dé unos elementos de proporcionalidad en la justicia? Por ejemplo, ¿qué he dicho yo? Yo dije, si hay personas, primero, en la campaña del plebiscito siempre se dijo que nunca llegarían al Congreso personas que hubieran cometido crímenes de lesa humanidad sin presentarse, sin cumplir las penas, sin reparar y sin decir la verdad. Y ahí llegaron. Entonces, como ya están ahí, y ahí tenemos un problema fuerte de vacío, lo que hay que precisar es que si a alguna de esas personas se les reitera y se les valida la condena por esos delitos, estas personas no pueden tener compatibilidad entre seguir ejerciendo una representación política y el cumplimiento de esas penas, porque entonces estarían revictimizando a las víctimas. Senadora Paloma Valencia, escuchábamos las declaraciones que le entregó el presidente electo a nuestra directora Claudia Gurizati. Él asegura que, pues, con un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas,
lo que en últimas van a buscar es hacer unos cambios a la Jurisdicción Especial para la Paz, de tal manera que se garanticen los derechos a la reparación, a la justicia y a la verdad que tienen las víctimas, que a juicio de ustedes en este momento no se han garantizado. Senadora, exactamente ¿cómo lo van a hacer? ¿Van a reformar ese acto legislativo 01 de 2017? Planteaba el representante Hernán Penagos que eso podría demorar cerca de un año. ¿Lo van a incluir en estas discusiones sobre el reglamento de la JEP? En técnica legislativa, ¿cómo lo piensan hacer? Pues hay muchas alternativas, por supuesto la que señala el senador Hernán Penagos de tramitarlo por el Congreso, también están los referendos de origen presidencial y en fin, hay diferentes alternativas que habrá que ir analizando, pero lo que es importante es que el país reciba el mensaje que corresponde, que es primero que, como lo decía el presidente Iván Duque, pues las víctimas tienen que ser el centro del proceso, lo que significa que tienen que ser reconocidas, que hay claridad sobre qué pueden esperar en términos de las reparaciones. ¿En qué consiste una reparación? Una reparación consiste en que a usted le pinten la casa, por ejemplo. Una reparación es que le corten el pasto de la casa. Yo creo que en esto tenemos que ser muy claros y es cuáles son las posibilidades de reparación, cuáles son las condenas, cuáles son el tipo de pena que van a pagar los responsables, cómo vamos a salvar a las Fuerzas Armadas de una jurisdicción diseñada para culpables, cómo vamos a garantizar el derecho al buen nombre. Yo le pongo un ejemplo, Jefferson. Llegan los delincuentes que están confesando los delitos de las FARC, confiesan un montón de delitos y lo mencionan a usted. Porque quieren o porque no les parece. Y entonces usted queda mencionado en los anales de la Jurisdicción Especial para la Paz, que después va a sacar la memoria histórica, cómo se defiende un ciudadano, qué va a pasar con ese ciudadano que es mencionado ahí, lo van a procesar, quién lo procesa, la justicia ordinaria, entra la JEP, se pasan copias. Digamos, aquí hay muchas preguntas en torno a cómo está funcionando. Entonces yo creo que aquí hay que hacer unas reformas muy de fondo, porque eso que ha señalado el presidente electo Iván Duque en torno a la defensa de las víctimas, a la defensa de las Fuerzas Armadas y a la proporcionalidad de las penas y a la imposibilidad de ejercer funciones políticas cuando se han cometido delitos de lesa humanidad y no se ha pagado la pena, son los mínimos con los que él se comprometió a modificar los acuerdos y vamos a buscar la manera de hacerlo. Representante Hernán Penagos, usted ha sido uno de los defensores de ese acuerdo, inclusive usted lo impulsó en la agenda legislativa de la Cámara de Representantes. Al escuchar estas declaraciones que hace la senadora Paloma Valencia, pues a pocos días de que finalice esta legislatura y en momentos en que va a comenzar una nueva, con un nuevo presidente, con un nuevo Congreso electo por los colombianos, ¿qué opinión tiene usted de estos cambios? ¿Cómo los percibe usted? Bueno, varias cosas. Lo primero es que en muchos temas yo he venido diciendo que tenemos pensamientos similares. Lo que pasa es que el camino es el que, digamos, es diferente. Cuando el presidente Duque dice que quiere hacer unos ajustes que partan de un gran acuerdo nacional, me parece correcto. Y me parece correcto porque esa es la regla de las mayorías. Aquí hay un nuevo presidente con seguramente unas nuevas mayorías en el Congreso, y si esas nuevas mayorías logran concertar unos ajustes que no terminen con el proceso ni con el acuerdo de paz, y que sean ajustes que convoquen a todos los partidos políticos o a todas las fuerzas políticas del país, pues bienvenidos. Yo en lo personal creo que eso es saludable. En lo que yo difiero un poco es en el hecho de tener que esperar a ese gran acuerdo y mientras tanto no tener, por ejemplo, una ley de procedimiento. Creo que eso es lo que a mi modo de ver me parece un poco incorrecto. Pero si igual la van a cambiar. Claro, pero es que, ¿qué ocurre? Que si no tenemos una ley de procedimiento pasa lo que escuchamos de la señora presidenta de la Jurisdicción Especial. No va a avanzar la jurisdicción, no van a haber, va a haber autorregulación de la jurisdicción y, por ejemplo, casos como el de Santrich, que está hoy en trámite y que tiene ya un conflicto de competencias que tiene que resolver la Corte Constitucional, ya hay un choque de trenes entre la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz, pues se pueden seguir presentando en estos próximos meses. Mi argumento es, qué bien, un gran acuerdo nacional como se ha venido planteando, pero que en el tiempo que pasa hasta ese acuerdo nacional, que haya unas normas de reglamento, que se vayan por lo menos orientando y que vaya generando una camisa de fuerza muy clara a la
jurisdicción, de tal manera que si en el futuro se modifica, pues bueno, tendrán que acogerse a esas nuevas modificaciones, pero no dejar al limbo o al aire estos reglamentos, porque me parece que se pierden unos meses, pero más que perderse, es casi que dejar en el aire unas normas de procedimiento que podrían estarse aplicando. Congresista, rápidamente, antes de irme a comerciales, la Jurisdicción Especial para la Paz es la columna vertebral de ese acuerdo que firmó el presidente Juan Manuel Santos con las FARC. Muy seguramente quienes apoyan este acuerdo de manera firme y que lo han hecho en los últimos años, saldrán a decir que esto es acabar con el proceso, que definitivamente eso es hacer trizas el acuerdo de paz. Bueno, y ese es otro tema que, a mi modo de ver, va generando mayor polarización en el país. Ya algunos dicen, claro, se está haciendo trizas los acuerdos. Yo no creo que por la no existencia de la ley de procedimiento se haga trizas el acuerdo, pero mire usted cómo, como es apenas natural, quienes están de un lado y del otro, pues van haciendo sus argumentos y van planteando esta discusión ya en terrenos muy opuestos. Los unos diciendo que con la no aprobación se hacen trizas, los otros planteando que no es eso, sino que se quieren hacer ajustes. Entonces, mire usted que eso justifica un poco más el hecho de por lo menos tener una ley que es ordinaria, que vaya avanzando un poco y que no se presenten para interpretaciones de esas que van a dividir mucho más al país, a mi modo de ver. Senadora Paloma Valencia, ¿qué opina usted de esto? Porque ya lo han comenzado a afirmar algunos congresistas, que el solo hecho de tocar la columna vertebral del acuerdo de paz, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, ya eso representa acabar con ese acuerdo de paz. ¿Qué le responde a estos sectores? Mire, la posición extrema sería derogar toda la Jurisdicción Especial para la Paz y someter a las FARC a la justicia ordinaria, que es lo que correspondería, o a la Ley de Justicia y Paz, que también podría hacerse. Pero digamos que para no hacer trizas los acuerdos, pues se le puede mantener esa jurisdicción de impunidad con los jueces amigos elegidos por los amigos para que la impunidad de las FARC esté garantizada. Pero lo que sí no se puede aceptar bajo ninguna circunstancia es la posibilidad de que las Fuerzas Armadas vayan a terminar sancionadas por unos jueces que fueron, digamos, y por una jurisdicción que fue diseñada por las FARC, en mi opinión personal, para incidir en la memoria histórica del país. Ellos pretenden forzar la confesión de las Fuerzas Armadas de Colombia para poder decir que en este país todos eran igual de delincuentes. Y yo creo que en esto hay un tema de honor de las fuerzas militares, de respeto a la institucionalidad y de entender que las Fuerzas Armadas de Colombia han sido hombres y mujeres héroes que han dado una batalla con el sacrificio de sus propias vidas por la defensa de la democracia colombiana y que no merecen ser tratados en pie de igualdad con un grupo terrorista que todo lo contrario ha estado dedicado a destruir el futuro, la vida, los bienes y las posibilidades de desarrollo de nuestro país. Vamos a una segunda pausa, a comerciales, y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.